Oro para que el Señor te bendiga abundantemente este maravilloso día. Vamos a tener un tiempo maravilloso juntos. Y de verdad, estoy muy emocionado de hablar contigo sobre el poder del Espíritu Santo en tu vida y de cómo se llena totalmente, sobre todo en estos tiempos difíciles. ¿Cómo mantenemos ese poder en nuestras vidas? ¿Qué hacemos para permanecer capacitados para el servicio, capacitados para servir al Señor? Vayamos juntos a Romanos, capítulo 8, versículo 9, porque quiero aclarar algo que considero muy importante. Todos y cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, porque no se puede ser salvo sin que el Espíritu Santo habite en la vida, en el corazón. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es así, que el Espíritu de Dios habite en vosotros. Nótese que dice en vosotros, no sobre vosotros, sino en vosotros. Ahora bien, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, todo creyente tiene el Espíritu Santo. Si carismático, metodista, luterano, católico o bautista, todo aquel que nace de nuevo está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en sus corazones. Después de resucitar, el Señor sopló sobre sus apóstoles y discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese momento, nacieron de nuevo. Pero entonces Él dijo, ahora, quédense en Jerusalén, hasta que sean investidos de poder. Hechos 1:8, todos conocemos el versículo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y en todo el mundo. Hechos, capítulo 2, versículo 2, de repente vino del cielo un sonido como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas, como fuego. El Espíritu Santo se apoderó de cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron bautizados, con el poder del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo. Esa palabra lleno es una palabra muy asombrosa, muestra un tiempo presente en el llenado. Un tiempo presente. Continuo. Fueron bautizados en Hechos 2, pero Pedro fue lleno de nuevo en Hechos 4. Y más tarde, fueron llenos una vez más. Porque tras ser amenazados por los fariseos, regresaron y oraron. Y la Biblia dice que después de orar, Dios los llenó de nuevo del Espíritu Santo. Al terminar de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaron la palabra de Dios, con valentía. Efesios 5:18 dice que debemos ser llenos continuamente del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos. Fueron empoderados una vez, y llenos continuamente. ¿Cómo podemos permanecer en ese estado de plenitud? De eso es realmente de lo que quiero hablar hoy. Alguien dice, bueno, fui bautizado en el Espíritu Santo hace 20 años. De acuerdo, eso es maravilloso. Pero, ¿te sentiste lleno hoy? ¿Sigues sintiendo la plenitud de Dios, para que continúe usándote? Cada vez que ministro, literalmente me lleno de nuevo. Me ha sucedido, debo decir, miles, si no cientos de miles de veces, en mis 50 años de vida como cristiano. Jamás olvidaré aquel día de los años 70, cuando el Señor me bautizó en el Espíritu Santo, en mi habitación.
Habían pasado 2 semanas desde mi conversión. Fue gloriosamente, una de las experiencias más conmovedoras de mi vida. Fue un momento que jamás olvidaré, cuando por primera vez hablé en lenguas desconocidas. Fue como un río que brotaba de mi ser, que fluía de mí. Un momento celestial, que marcó mi vida, pero al comenzar a vivir la vida cristiana, noté que necesitaba ser lleno una y otra vez. La plenitud del Espíritu Santo es ese empoderamiento continuo. Pero solo hubo un bautismo. Es como enchufar algo a la toma de corriente solo una vez, pero tener que encenderlo todos los días para que funcione. Puedo enchufar cualquier cosa a la pared, pero solo lo hago una vez. Así es realmente el bautismo del Espíritu Santo. Es como conectarse a la corriente por primera vez. Y el poder de Dios comienza a fluir. Pero luego, por las circunstancias de la vida, se produce una especie de fuga. Perdemos ese poder. Nos damos cuenta de que necesitamos otro empoderamiento. Y esta vez, lo único que tenemos que hacer es encender el interruptor. No tenemos que volver a conectar nuestra vida al poder de Dios. El poder de Dios ya está conectado a nosotros. Solo necesitamos que el interruptor se vuelva a encender. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo encendemos el interruptor diariamente? El Espíritu Santo es una persona. Efesios 4, versículo 30, no se puede entristecer a un poder. No se puede entristecer a una influencia. El Espíritu Santo no es un poder. Es más que un poder. Es una persona, no es una influencia. Es mucho más que eso. Es una persona. Cuando lo vemos como una persona, entonces podemos entregarnos a Él. Si vemos al Espíritu Santo como un poder, siempre queremos usarlo. Cuando lo vemos como una persona, queremos que Él nos use a nosotros. La primera vez en mi vida que comprendí que el Espíritu Santo era una persona, fue cuando fui a ver a Kathryn Kuhlman. Porque nadie me había dicho claramente que podía tener comunión con Él. Que podía hablar con Él. 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, que esté con todos vosotros. Cuando comprendí que podía tener comunión con Él, mi vida cambió. Recuerdo que al empezar a pedirle ayuda, le dije al Espíritu Santo, ¿puedes decirme quién eres? Era algo totalmente nuevo para mí. Y Él me guió a las Escrituras, donde lo vi como una persona. Jesús dijo, Él será tu maestro, tu guía, tu consejero, quien dará testimonio de mí, quien te recordará lo que te he dicho. Y comencé a pedirle, ayúdame a orar. Porque no sé cómo orar. Romanos 8:26, Él nos ayuda en nuestra debilidad, aunque no sabemos cómo orar, pero Él ora con gemidos indecibles. Dije, Señor, bendito Espíritu Santo, ayúdame a orar. Quiero orar, pero ayúdame. Y mi vida de oración cambió de manera poderosa. En todas las ocasiones en que he ministrado, he dicho, por favor, acompáñame al púlpito, ayúdame a ministrar a la gente, úngeme. Y ha sido maravilloso. Llevo 48 años viviendo experiencias increíbles. Pero aún necesito recibir la fuerza necesaria para vivir la vida cristiana. Necesito activar esa fuerza, cada día. ¿Qué hace la plenitud del Espíritu Santo? Efesios 5, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Esta palabra llenar no significa llenar como un vaso. Significa llenar como la vela de un barco, con viento. Porque cuando llenas un vaso con líquido, no se mueve.
Pero cuando llenas una vela de viento, mueve todo el barco. Debemos ser llenos del Espíritu para ver el cambio. Y el cambio comienza con nuestra palabra. Hablen consigo mismos con salmos, himnos y cánticos espirituales. En el momento en que Dios los llene de nuevo, notarán que su forma de hablar cambia. Porque ahora de tus labios salen cosas hermosas, santas y de Dios. Edificas a la gente. Bendices a la gente. Estás animando a la gente. Estás reconfortando a la gente. Cada vez que he sido lleno, una melodía ha nacido en mi interior. La llenura del Espíritu Santo no solo cambia tu forma de hablar, sino que también transforma tu corazón. Ahora estás lleno de melodía. Estás lleno de alabanza. Estás lleno de adoración. Tu corazón no puede dejar de alabar, adorar y amar al Señor. Tu actitud cambia por completo. Cuando estás lleno del Espíritu, puedes dar gracias por cosas que normalmente no son fáciles de agradecer. Da gracias siempre, por todo. ¿Te imaginas dar gracias cuando te atacan? ¿Dar gracias cuando te critican? ¿Dar gracias cuando dicen cosas desagradables sobre ti? Eso solo es posible mediante la llenura del Espíritu Santo. Luego dice que nos sometamos los unos a los otros, en el temor de Dios. Es muy difícil someterse a personas a las que no les caes bien. Pero cuando te sometes a quienes Dios ha ungido, Él trabaja en esa relación. Dice, esposas, sométense a sus maridos, como al Señor. No creo que una esposa pueda someterse a su esposo sin estar llena del Espíritu Santo. Quizás me dirijo a una esposa que puede cambiar la vida de su marido, sirviéndole como mujer cristiana. Y lo cambiarás, porque la Biblia nos enseña en Pedro cómo una mujer puede cambiar a un marido que ni siquiera es creyente, con su forma de vivir. Estar lleno del Espíritu Santo tiene un poder tremendo, incluso sobre aquellos que te rodean y que ni siquiera son creyentes. El Señor Jesús recibió poder, como se relata en Lucas 3, 21-22. Él mismo describió esa experiencia como la de arroyos de agua viva que brotan del creyente, Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿No es hermoso? De su corazón brotarán ríos, corrientes de agua viva, fluyendo por doquier, desde tu interior, transformando la vida de las personas. La plenitud del Espíritu también da valentía. Fueron llenos del Espíritu Santo y de valentía. Me encanta. Dios no solo nos llena del Espíritu Santo, sino que también nos llena de una valentía increíble, para ser testigos de la resurrección. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Él te mostrará las cosas que vendrán. Así, la Biblia cobrará vida en ti. Hechos 10:46, los oyeron hablar en lenguas, proclamando a un Dios glorificado. La presencia del Espíritu Santo hace que nuestra vida de oración sea más efectiva, como dice Romanos 8:26. Nos permite tomar las decisiones correctas. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tomamos decisiones correctas cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y comenzamos a caminar con alegría. Hoy en día la gente necesita alegría. Y esa alegría solo se consigue al ser llenos del Espíritu Santo. Hechos 13:52, los discípulos se llenaron de gozo y del Espíritu Santo. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo,
Esto nos capacita para servir verdaderamente al Señor. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, para provecho de todos. ¿Cómo recibimos, diariamente? Juan 7:37, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí, y beba. Primero, la sed. ¿Qué es la sed? Es un anhelo profundo. ¿Anhelas profundamente hoy que el poder de Dios fluya a través de ti? Entonces cumples con los requisitos. Acercarse a Jesús significa que le pedimos, con fe. Lucas 11:13, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Tenemos que acudir al Señor. Tenemos que pedírselo. Y entonces, beber. Beber es un acto de fe. Porque cuando uno se acerca al Señor, tiene que haber un acto de fe. Cada vez que me he sentido lleno, he tenido que dar un paso de fe. Recuerdo que no hace mucho, oré por una señora. Ni siquiera tenía pensado orar por ella. En el instante en que di un paso de fe, sentí la unción de Dios fluir a través de mí. Me sentí tan lleno, fue increíble. Esa sensación del Espíritu Santo es como encender un interruptor. Simplemente te pones en marcha, y lo anhelas profundamente. Y no tarda mucho. Tienes sed. Dices, Señor, lléname. Está ahí. Y entonces das un paso de fe, y fluye. Como saben, hay personas que necesitan la imposición de manos antes de poder experimentar plenamente el poder de Dios. Por eso en Hechos 8 se narra cómo vinieron e impusieron las manos sobre los samaritanos que habían escuchado el Evangelio y se habían salvado bajo la guía del ministro Felipe. Así que ahora mismo, voy a creer en Dios junto con ustedes. Acércate y pon tus manos sobre las mías. Quizás puedas hacerlo ahí mismo, ahora mismo, en la pantalla donde me estás viendo. O si me estás viendo en tu teléfono, simplemente toca donde ves mis manos. Señor, en el poderoso nombre de Jesús, llénalos ahora de nuevo. Oh, lo siento ahora. Dales poder de nuevo. Sí, Señor, deja fluir tu poder todopoderoso. Llena, Señor, a todo aquel que tenga sed. Llena ahora mismo a todo aquel que ha venido a ti, pidiendo y creyendo con fe. Señor, tócalos, como si hubieran dado ese paso de fe, como si hubieran puesto su mano y tocado la pantalla, como un acto de fe. Llénalos ahora, Señor. Empodéralos al máximo. Úsalos poderosamente este maravilloso día. Que esta sea una gran semana para ellos. Responde a la oración, suple toda necesidad, en tu santo nombre. Santo de Dios, llénate ahora. Llénate una y otra vez, con el poder del Espíritu Santo. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Realmente siento la presencia del Señor. Siento su poder. Gracias, Señor Jesús. Escucha, antes de despedirme, ¿no ha sido un día maravilloso? ¿No lo has disfrutado? A mí me encantó. Es hora.